Presidente, les saludo con cariño, compañeros de la mesa, diputados. Voy a ser muy breve porque la jornada está larga hoy. Con su venia, presidente. La presente iniciativa tiene como objeto reformar y derogar algunas disposiciones de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Guanajuato. La ley antes mencionada fue aprobada el 25 de marzo del 2021 y publicada en el periódico oficial el 23 de abril de este mismo año. Durante el proceso legislativo se destacó que el objetivo de la Ley de Justicia Cívica es sentar las bases para la organización y el funcionamiento de la justicia cívica en Guanajuato y establecer las acciones que deberán llevar a cabo las autoridades estatales y municipales para acercar mecanismos de resolución de conflictos, así como trámites y servicios a poblaciones alejadas, de difícil acceso y zonas marginadas. Entre los aspectos más importantes que fueron introducidos por la ley, voy a citar unos. Se establecieron juzgados cívicos que buscan la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales siempre que no se afecte la igualdad entre las partes. Dichos juzgados cívicos estarán integrados por jueces, facilitadores, secretarios, defensores de oficio, médicos, policías y personal auxiliar, quienes tendrán que cumplir con los requisitos que establece la ley. Plantea las infracciones y sanciones, el servicio en favor de la comunidad y las responsabilidades. Implementa un registro de infractores, informes y estadísticas. Crea la figura de justicia itinerante que contempla una serie de jornadas de justicia itinerante. Pese a los buenos deseos de las legisladoras y legisladores que promovieron y aprobaron esta ley, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad con la intención de que algunas disposiciones normativas fueran declaradas inválidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De conformidad con sus atribuciones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos promovió la acción de inconstitucionalidad bajo el número de expediente 89-2021. El organismo autónomo de derechos humanos consideró que los artículos 8, 11, 13, 15, 17 de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Guanajuato, todos en su fracción 5, establecen requisitos discriminatorios para acceder a diversos cargos dentro de un juzgado cívico, a saber, juez, facilitador, secretario, defensor de oficio, médico, por lo que contravienen los derechos de igualdad y no discriminación, la libertad de trabajo y de acceso a un empleo público. Además, aseguró que la exigencia de no haber sido suspendidos o inhabilitado para el desempeño de un cargo público impide de forma injustificada que las personas que se encuentren en dicha circunstancia puedan acceder a ocupar los distintos cargos de mérito, en cuanto dichas sanciones hayan sido cumplidas, por lo que resultan contrarias a la Constitución Federal. Por otro lado, también expresó que la disposición normativa contenida en el artículo 66, fracción 3 de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Guanajuato, al establecer como infracción en materia de seguridad ciudadana la conducta consistente en usar áreas y vías públicas sin contar con la autorización que se requiera para ello.
Obviamente esto vulnera las libertades fundamentales de expresión a reunirse, ¿no? La anterior es así en virtud de que las marchas, plantones, procesiones, peregrinaciones y manifestaciones derivadas de expresiones sociales se realizan en espacios públicos. Sin embargo, con esta norma, lo único que se está haciendo es impidiendo el uso del espacio público por no contar con la autorización o los permisos, sin que además puede acarrear la imposición de una sanción administrativa, por lo que no resultan acordes con el parámetro de regularidad constitucional. En congruencia con lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al conocer de las impugnaciones formuladas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Ley de Justicia Cívica, declaró la invalidez de las disposiciones combatidas en los territorios siguientes. Consideró que las fracciones 5 de los artículos 8, 11, 13, 15 y 17, respectivamente, por las que se considera que para ser juez de justicia cívica, facilitador de juzgado cívico, secretario, defensor de oficio de juzgado cívico y médico de juzgado cívico, debe cumplir con el requisito de no haber sido suspendido o inhabilitado para el desempeño de un cargo público. Son inconstitucionales, pues constituye una prohibición absoluta que resulta sobreinclusiva, por lo que no es una medida adecuada para cumplir dicho objetivo. En relación con la fracción 3 del artículo 66, que establece como infracción en materia de seguridad ciudadana el usar las áreas y vías públicas sin contar con autorización, considero, obviamente lo vuelvo a repetir, que resulta contrario a los derechos fundamentales de libertad de expresión, de reunión, asociación, ya que pedir una autorización que constituye una censura previa de los mensajes y que hace depender su difusión de una decisión de las autoridades administrativas. Es preciso señalar que de conformidad con el texto constitucional, los medios de control son aquellos recursos con los que se cuenta cuando alguna de las autoridades invade facultades o bien, como el caso del presente estudio, se vulnera derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna. Después de la gran reforma constitucional del 2011, se privilegió que todas las autoridades tienen la obligación de dirigir sus esfuerzos siempre a favor de los derechos humanos y observando el principio de pro persona. En este sentido, con la presente iniciativa, se plantea reformar las disposiciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado inválidas, pues se coincide con los criterios que ha sostenido al máximo tribunal a favor de los derechos humanos de la libertad de expresión, de manifestación y de asociación. Nuestra labor como legisladores es adecuar el marco regulatorio a nuestra realidad social. En este sentido, tenemos la obligación de atender las resoluciones de nuestro Tribunal Constitucional, toda vez que la legislación que se comprueba en cualquier congreso, ya sea local o federal, no puede vulnerarse, no pueden ser vulnerados los derechos humanos de las y los mexicanos. En este caso particular, obviamente es muy preocupante que se vulneren los derechos a la libertad de expresión, de asociación, de manifestación,
pues Morena tiene surgimiento en la revolución pacífica de las conciencias, así fue como iniciamos. En lo particular, como fundadora de Morena, conozco profundamente la importancia de la exigencia social. He salido a las calles en el estado de Guanajuato, como millones de compañeras y compañeros, a buscar un cambio profundo de régimen. En este sentido, no puedo estar más de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Suprema Corte, en que no se debe, en primera instancia, limitar de forma genérica los derechos de las personas que fueron inhabilitadas o suspendidas en el servicio público, sin considerar si las conductas por las cuales fueron sancionadas se relacionan o no con las funciones que deban desempeñarse en los cargos en función. Y por otro lado, tampoco se debe criminalizar la protesta social, como aquí ya ha venido surgiendo en el Estado. Y ya sabemos dónde. No se debe criminalizar la protesta social o exigir un permiso para poder manifestarse, háganme el favor, pues la protección de la libertad de expresión se correlaciona con el ejercicio de otros derechos y libertades. No podemos omitir que en nuestro estado, Guanajuato, se ha vulnerado los derechos humanos a la manifestación y a los cuerpos policíacos. Recuerden ustedes que incluso los mismos cuerpos policíacos han ejercido un uso excesivo de la fuerza. Y es preciso recordar que previo a la publicación de la Ley de Justicia Cívica, se llevaron a cabo diversas manifestaciones de colectivas feministas, mismas que fueron duramente reprimidas por policías municipales y estatales. Por lo expuesto, me permito reiterar que en el desarrollo de nuestra labor como legisladoras y legisladores, siempre estaremos a favor del ejercicio de la libertad de expresión y asociación. Para Morena es muy importante que las personas puedan expresar sus opiniones políticas, participar en proyectos literarios, artísticos y en otras actividades culturales, económicas y sociales. Para Morena es fundamental la participación democrática de todas y todos. Jamás estaremos en contra de la libertad y jamás estaremos a favor de la represión o violación de los derechos humanos. ¿Es cuánto, diputado presidente? Gracias, compañero. Gracias, diputado.